Determinación de los tiempos de fraguado. El principio de fraguado es el momento en el que la pasta pasa del estado líquido al estado plástico. El final de fraguado es el momento en el que la pasta pasa del estado plástico al estado sólido. Para realizar el ensayo necesitaremos una amasadora, un recipiente de amasado, espátula, rascador de plástico, vaso de precipitado, molde de caucho duro de 40 milímetros de altura, 65 milímetros de diámetro interno superior y 75 milímetros de diámetro interno inferior. Una placa base de vidrio, un contenedor, aparato de Vicat, aguja para determinar el principio de fraguado, aguja para determinar el final de fraguado, un cronómetro y una balanza de precisión. La pasta húmeda de cemento es muy alcalina y puede causar quemaduras en la piel. El contacto directo con la piel durante el ensayo se evita con la utilización de guantes protectores. Se coloca la aguja para determinación del principio de fraguado en el aparato de Vicat y se ajusta a cero la escala de medida. Se activa el cronómetro, tiempo cero, y se amasan 500 gramos de cemento con la cantidad de agua establecida en el ensayo de consistencia normal. El procedimiento de amasado es el mismo que el del ensayo de consistencia normal. Terminado el amasado, se rellena con la pasta de cemento el molde siguiendo los mismos pasos del ensayo de consistencia normal. Se introduce el molde lleno y la placa base en el contenedor, añadiéndose agua de forma que la pasta quede sumergida al menos 5 milímetros y se almacena en la cámara de temperatura controlada a 20 más menos 1 grado Celsius. Minutos antes de que se considere que se va a producir el principio de fraguado, se colocan el contenedor y el molde con la pasta en aparato de Vicat, situando la aguja en contacto con la pasta. A los 2 segundos de situar la aguja en contacto con la pasta, se libera la aguja para que penetre verticalmente en la pasta. Se lee la escala a los 5 segundos del fin de la penetración o 30 segundos después de la liberación de la aguja, lo primero que ocurra. Se anota el descenso de la aguja en la pasta de cemento y el tiempo transcurrido desde el tiempo cero. Se limpia la sonda inmediatamente después de cada penetración y se conserva la probeta en la cámara de temperatura controlada. A intervalos de tiempo espaciados, por ejemplo cada 10 minutos, se repite el ensayo de penetración en la misma probeta en posiciones separadas al menos 5 milímetros entre ellas y al menos 10 milímetros de la última posición. El principio de fraguado se produce cuando la distancia entre la aguja y la placa base sea de 6 más menos 3 milímetros. Como la altura del molde es de 40 milímetros, el descenso de la sonda debe estar comprendido entre 31 y 37 milímetros. Se verifica el cumplimiento del principio de fraguado en función de la clase resistente del cemento, según se establece en la norma EN 197-1. Terminado el ensayo de principio de fraguado, se conserva la probeta en la cámara de temperatura controlada para realizar el ensayo de final de fraguado. Para determinar el final de fraguado, sustituimos en el aparato de Vicat la aguja de principio de fraguado por la aguja para determinación del final de fraguado. También se invierte el molde lleno de pasta sobre su placa base, de forma que los ensayos de final de fraguado se efectúen sobre la cara de la probeta que originalmente estaba en contacto con la placa base. Tiempo antes de que se considere que se va a producir el principio de fraguado, se colocan el contenedor y el molde con la pasta en aparato de Vicat, situando la aguja en contacto con la pasta. A los 2 segundos de situar la aguja en contacto con la pasta, se libera la aguja para que penetre verticalmente en la pasta. Se observa la marca producida por la aguja en la pasta. Si queda la marca de la aguja y la circunferencia alrededor de la misma del dispositivo de sujeción, significa que la aguja penetra más de 0,5 milímetros en la pasta y, en consecuencia, no se ha producido el final de fraguado. Se anota el descenso de la aguja en la pasta de cemento y el tiempo transcurrido desde el tiempo cero. Se limpia la sonda inmediatamente después de cada penetración y se conserva la probeta en la cámara de temperatura controlada.
A intervalos de tiempo espaciados, por ejemplo, cada 30 minutos, se repite el ensayo de penetración en la misma probeta en posiciones separadas, al menos 5 milímetros entre ellas y al menos 10 milímetros de la última posición. Si solo queda la marca de la aguja, significa que la aguja solo penetra 0,5 milímetros en la pasta y, en consecuencia, se ha producido el final de fraguado.